Bueno, hoy toca diseccionar a fondo una revolución que la verdad está poniendo patas arriba el panorama creativo. Hablamos de la generación de música con inteligencia artificial, Ujú. concretamente a través de Suno AI. Y, a ver, la misión de esta inmersión profunda es sintetizar una montaña enorme de información. Sí, que no es poca, ¿eh? Para nada. Tenemos desde guías definitivas de comandos, hilos larguísimos de Reddit, artículos de educación de la revista FLT Mac, manuales de usuarios japoneses de Shift AI y, bueno, tutoriales avanzadísimos de creadores como Vision AI y Jack Righteous. Exacto. El objetivo es descubrir cómo pasar de generar pistas caóticas a producir material con un acabado totalmente profesional. Porque es que es alucinante pensar en la capacidad de crear una pista con calidad de radio en cuestión de segundos simplemente tecleando. O sea, Ujú. Es un salto tecnológico brutal, desde luego. Pero fíjate que lo fascinante aquí es que el verdadero reto no está en que la inteligencia artificial sea capaz de escupir acordes. ya, eso lo hace cualquiera ahora. Claro. El salto cualitativo ocurre cuando quien está frente al teclado deja de ver esto como una máquina expendedora de canciones y empieza a tratarlo como una orquesta entera, esperando la batuta del director. Totalmente de acuerdo. Para que esa orquesta no acabe sonando como una banda de instituto afinando, hay que estructurar los comandos con una precisión casi matemática, dominando la jerarquía de los parámetros que se le entregan al modelo. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el error de manual que comete casi todo el mundo el primer día es ir directo al cuadro de texto principal. Sí, el clásico. Pegar un poema o una historia de 3 párrafos, darle al botón de generar y cruzar los dedos esperando el nuevo hit del verano. Y el resultado, inevitablemente, es un desastre estructural sin ningún tipo de coherencia. Claro, es que, a ver, le estás pidiendo a un modelo de lenguaje que procese semántica narrativa y directrices acústicas en el mismo bloque de tokens. Es demasiada información mezclada. Exacto. La regla de oro, y esto lo subraya muchísimo la guía Suno Ultimate Prompting Guide, es la separación estricta entre el estilo, que es el plano arquitectónico sonoro, y la letra. Si mezclas conceptos, el modelo colapsa. Lógico. Esa caja de estilo, o stylebox, es intocable para la narrativa. Ahí no va ni una sola palabra de la historia. O sea que esa caja es puramente técnica. Y el orden de los factores sí altera el producto aquí. Las fuentes marcan una prioridad clarísima. Primero el género, luego el estado de ánimo, los BPM, la instrumentación principal, la intención de la voz y el tipo de mezcla. Eso es. El ejemplo canónico que nos dan es meter un comando tipo Melodic Techno, 124 BPM, Fill, Rolling Bass, 80 Synths, Restrained Vocal Hook, Clean Club Mix, Late Night Tension. Al leer algo así, casi que no hace falta escuchar la pista, ya sabes exactamente cómo va a golpear el bajo. Totalmente. Le estás dando las coordenadas acústicas exactas. Y una vez que ese cimiento está cerrado, pasamos al cuadro de la letra. Pero cuidado, porque aquí el creador Jack Righteous introduce una técnica que lo cambia todo. El top loading, ¿verdad? Eso es, el top loading o cargar la paleta al principio. Consiste en que antes de la primera sílaba de la canción hay que establecer unas etiquetas base entre corchetes. Hablamos de fijar un mood dark, un energy high y, por ejemplo, acoustic guitar. Espera, pero ¿por qué volver a poner instrumentos ahí si ya están en la caja de estilo? Buena pregunta. Según Righteous, esto es para evitar lo que él llama los primeros 10 segundos aleatorios. Ah, ya sé a qué te refieres. Parece ser que si el algoritmo no tiene esas metaetiquetas justo al lado del primer bloque de texto, se queda un poco en el limbo rítmico. Empieza a improvisar una intro sin mucha dirección, hasta que detecta la voz. Esas etiquetas iniciales son como el aviso a los músicos antes de que se levante el telón. Es darles contexto inmediato. Y ya que mencionas los corchetes, para quienes nos escuchan, esas etiquetas son la columna vertebral del tema, como las señales de tráfico. Quien diseña la canción tiene que usar metadatos precisos, intro, verse, chorus, bridge, y las etiquetas de transición dinámica como build up o drop. Si no marcas el mapa, la inteligencia artificial simplemente deambula. Deambula por la progresión de acordes sin saber a dónde ir exacto. Pero la estructura va muchísimo más allá de los corchetes, y esto es lo que más me ha roto los esquemas de los tutoriales de Vision IA. Siempre pensamos en el texto como simples palabras para ser cantadas, pero resulta que la puntuación ortográfica funciona literalmente como comandos de respiración y ritmo. Es un detalle técnico brillante, la verdad. Una locura. La tokenización de los signos de puntuación altera radicalmente la síntesis vocal.
Una coma no es solo una pausa gramatical. Le dice al modelo que introduzca una micropausa y mantenga la fluidez, como si el cantante tomara un poco de aire rápido. Y si metes 3 puntos seguidos, la cosa cambia drásticamente. El cantante virtual alarga la nota o introduce un silencio tenso que crea una expectación tremenda. O, fíjate, si clavas un par de signos de exclamación al final de una frase, el algoritmo entiende que tiene que subir el tono, rasgar un poco la voz y elevar la energía. Sí, sí. Estás modulando la interpretación emocional utilizando solo ortografía básica. Es de locos. Es diseño de sonido a través de la sintaxis. Y esta precisión ortográfica, combinada con las etiquetas estructurales, es lo que permite orquestar giros bruscos. Una de las estrategias avanzadas más interesantes es el manejo del precoro. El error habitual es dejar que un verso vaya subiendo de intensidad de forma descontrolada. Y claro, cuando llega el estribillo, suena plano porque ya no hay margen para subir más el volumen o la distorsión. La táctica profesional es forzar el contraste. Poner una etiqueta de Energy High justo en el milisegundo antes de que rompa el estribillo, ¿no? Exactamente. Así consigues que los versos se mantengan contenidos, casi susurrados si quieres, y de repente el tema explote de verdad. Ese contraste es lo que diferencia una maqueta plana de un tema que te hace mover la cabeza. Y si conectamos esto con el panorama general, lo verdaderamente revelador es observar cómo la inteligencia artificial ha asimilado identidades culturales enteras a través de sus datos de entrenamiento, mucho más allá de las simples notas musicales. Y eso nos lleva a las fusiones extremas que está consiguiendo la comunidad. En la documentación de Visionía hay ejemplos que parecen imposibles sobre el papel. Han logrado cruzar un power metal pesadísimo con folclore tradicional gallego. Menuda mezcla. Baterías a doble bombo y guitarras súper distorsionadas, pero con gaitas y panderetas liderando la melodía, acompañando letras sobre batallas y meigas. Y el contraste funciona porque el modelo entiende los timbres de ambos mundos y encuentra el punto de intersección frecuencial perfecto. El otro ejemplo es para enmarcarlo. Una salsa cubana que su creador bautiza como un auténtico arroz con mango. Me encanta. Meten una base de ritmo caribeño de manual, pero le piden explícitamente a la máquina que en el fondo haya coros de chismosas del solar pidiendo un barullo vecinal. Imagínate ser el servidor de Suno procesando esa petición un martes por la mañana. Sí, sí. Intentando averiguar cómo suena un grupo de vecinas cotilleando encima de una clave de salsa. Y lo consigue porque no necesitas describirle acústicamente qué es una clave de salsa o cómo suena el barullo de un patio caribeño. Al poner flamenco andaluz, New York Rap de los 90 o salsa cubana, estás invocando un clúster de información masivo. Claro, va directo a la esencia. El modelo extrae el compás, las palmas, la cadencia de las rimas o el swing específico de esa cultura. Es un archivo antropológico sonoro al servicio de un comando de texto. Sin embargo, a veces tener toda esa muralla de sonido es contraproducente. Hay creadores que solo buscan la pureza vocal. Y aquí, conseguir un tema a capela perfecto parece haber sido una pesadilla para muchos, porque escribir a capela en la caja de estilo, sorprendentemente, no es suficiente. El algoritmo siempre intenta colar algún sintetizador de fondo o un pad ambiental. Negative prompting, a través del comando exclude styles. Ese es el truco de oro que recomiendan en YouTube. No basta con pedir voces, tienes que prohibir los instrumentos. Escribir explícitamente en el estilo excluido, no instruments, just voices. Exacto. Y para que no suene a un coro flotando en el espacio vacío, los expertos recomiendan meter etiquetas dentro de la letra para generar percusión corporal, pisadas, chasquidos, palmas. Le da un toque orgánico brutal. Obligas al modelo a destinar toda su capacidad de procesamiento exclusivamente a las armonías de las voces y la reverberación de la sala. De hecho, para el control de múltiples voces, la precisión del comando es vital. Sí. Si quieres un coro clásico bien estructurado, el estándar técnico es usar la etiqueta Multiple Voice Chorus, SATB, marcando soprano, alto, tenor y bajo. La separación de esas 4 frecuencias vocales suele ser impecable. Pero con los duetos la historia se complica bastante, ¿verdad? Por lo visto, la versión 4.5 del modelo es increíble en calidad de sonido, pero se hace un lío tremendo cuando intentas que 2 personas canten líneas distintas. Empieza a cruzar las voces, el hombre canta con la voz de la mujer o se fusionan en un tono rarísimo. Sí, es un fallo conocido. Para duetos narrativos recomiendan volver al modelo anterior, la versión 4, y el sistema es súper meticuloso. Tienes que alternar la etiqueta male vocal y female vocal justo en la línea superior de cada frase. Y
Si buscas el caos controlado, puedes usar la etiqueta overlapping para forzar que ambos modelos vocales colisionen y canten a la vez en estéreo. Que, por cierto, esto plantea una pregunta importante sobre cómo maneja el modelo las identidades vocales, lo que nos lleva de cabeza al gran mito que rodea la plataforma últimamente, la famosa función de audio input. Menos mal que llegamos a este punto. Es que la desinformación con esto es tremenda. Hay una creencia generalizada de que si grabas un clip de audio con tu voz o la de un famoso y la subes a Suno, la plataforma va a clonar ese timbre exacto y te va a devolver una canción entera cantada por ti. Y según el análisis técnico exhaustivo que hace Visionía, eso es rotundamente falso. Totalmente. Legal y técnicamente, Suno está blindado en este aspecto. Cuando se sube un audio, la red neuronal no extrae los formantes, que son las frecuencias acústicas que le dan la identidad única a tu garganta y cuerdas vocales. O sea, no clona la voz. No, lo que el algoritmo hace es extraer la envolvente rítmica y la curva de la melodía. Usa el audio como una plantilla geométrica, no como un clonador de identidad. Te genera una canción que respeta el ritmo de lo que has tarareado, que sigue las notas de tu melodía, pero cantada por una voz de estudio generada desde cero que se adapta a ese flujo. Lo cual, francamente, tiene todo el sentido del mundo si quieres evitar que la industria discográfica te hunda demandas por suplantación de identidad de artistas reales. Es una herramienta de continuación musical. Tú le das un boceto a lápiz y la IA lo pinta al óleo pero con sus propios colores. Y esta plasticidad para adaptarse a diferentes inputs nos lleva a otra frontera fascinante del modelo, que es su comportamiento como políglota. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque claro, la progresión de acordes puede ser universal, pero la fonética es otro universo completamente distinto. Ya te digo. El hilo de Reddit, dedicado exclusivamente a testear idiomas en Suno, es una mina de oro. Resulta que la máquina te saca baladas en finés, temas pop en holandés o reggaetón en español con una dicción que asusta de lo buena que es. Incluso borda el esperanto. Maneja lenguas construidas sin despeinarse. Pero el modelo se rompe por las costuras cuando entra en lenguas de bajos recursos, los Low Resource Languages en términos de aprendizaje automático. El caso del tibetano que mencionan en Reddit es de manual. Pobre tibetano. Al no tener suficientes horas de audio cantado en tibetano en su base de datos de entrenamiento, el algoritmo entra en pánico y sufre alucinaciones fonéticas. Empieza a mezclar vectores lingüísticos cercanos y acaba escupiendo un galimatías que suena a una mezcla entre nepalí y butanés. ¿Y el latín? Uno pensaría que, siendo la base de tantas lenguas, lo tendría dominado, pero tropieza constantemente. Seguramente porque nadie se pone de acuerdo en cómo debería sonar exactamente una lengua muerta en un contexto musical moderno. Es muy probable. Ahora, cuando vamos a idiomas de altísima complejidad técnica que sí domina, como el japonés, hay que saber darle instrucciones muy precisas. La guía de Shift AI es un salvavidas para esto. El japonés es una pesadilla de tokenización para estos modelos. El problema principal son las partículas gramaticales. Tienes caracteres que se escriben como A o E, pero que por contexto sintáctico deben pronunciarse como UA o E. Claro, el contexto lo es todo. A eso súmale los kanjis, que son ideogramas que cambian de pronunciación dependiendo de lo que tengan al lado. La palabra ashita, que es mañana, o nadaré, avalancha, pueden provocar que la voz de repente tartamudee o lea el símbolo de forma literal y rompa la métrica de la canción por completo. ¿Y cuál es la solución de los expertos japoneses? Pues quitarle el problema de encima a la máquina. Recomiendan encarecidamente que las partes vocales conflictivas o el estribillo completo se escriban directamente en romaji, que es el uso de nuestro alfabeto latino, o en hiragana básico. Así le fuerzas una ruta fonética inequívoca y consigues que el cantante virtual pronuncie cada sílaba con una precisión milimétrica. Y fíjate cómo este nivel de control fonético está empujando esta tecnología fuera de los estudios de música y metiéndola de lleno en las aulas, que es una aplicación que muy poca gente vio venir al principio. Es que el artículo de la revista FLT Max sobre educación tecnológica te vuela la cabeza. Imagina el escenario. Un profesor de idiomas necesita enseñar vocabulario específico sobre las estaciones del año a una clase de principiantes. El problema clásico es que pasas horas en Internet buscando una canción que encaje. Y nunca encaja. Nunca. Lo que encuentras es o demasiado infantil, o el ritmo es aburridísimo, o tiene palabras demasiado avanzadas que frustran a los estudiantes. La solución ya no es buscar, es fabricar. El artículo detalla cómo los educadores están creando pequeños módulos musicales a medida.
Diseñan canciones de apenas 8 líneas. Por ejemplo, una pista de pop en chino mandarín sobre el invierno y el verano. Introducen los caracteres, pero le añaden el pinyin, que es la transcripción fonética occidental, para que la pronunciación sea exacta. Con un par de comandos bien tirados, generan una pista de 48 segundos. Melodía pegadiza, frases súper controladas y el vocabulario exacto de la semana. Para el alumno, estar aprendiendo chino con un tema que suena a synth pop moderno o a trap ligero, en lugar de escuchar un CD polvoriento de los años 90, dispara la motivación por las nubes. Es un recurso didáctico hecho a medida, bajo demanda y a un coste de tiempo casi nulo para el profesor. Es la integración de la IA como herramienta pedagógica activa, y esta madurez de la herramienta se ve también en cómo han evolucionado sus opciones de edición interna. Antes, generar una canción era como lanzar un dardo a ciegas. Tal cual. Si hacías un tema de 3 minutos, te encantaba la guitarra, la batería era perfecta, pero en el minuto 2,20 el cantante pronunciaba mal una palabra o se saltaba una coma, se acabó. Tenías que tirar todo a la basura, perder los créditos y empezar de cero rezando para que la siguiente generación fuera igual de buena. Hoy, gracias al flujo de trabajo de estudio y las funciones Pro, eso es historia. El flujo de trabajo ahora se asemeja mucho más al de una estación de trabajo de audio digital tradicional. La función Replay Section cambia las reglas del juego. Te permite marcar quirúrgicamente un bloque de entre 10 y 30 segundos dentro de la pista y regenerar exclusivamente ese fragmento. Es súper útil. El modelo analiza el contexto de lo que hay antes y después, y cose la nueva sección sin que se note el corte. Puedes cambiar el idioma de una sola estrofa, corregir un error gramatical o mi favorita, borrar la letra en ese bloque específico, meter en el estilo un comando de Distorted Guitar Solo y la IA te inserta un solo espectacular manteniendo el bajo y la batería intactos alrededor. Una maravilla. Y las herramientas de limpieza final también han mejorado. Si la intro dura 1 minuto y no aporta nada, usas la herramienta Crop y la recortas. O si el final corta en seco, le aplicas un fade out para que el volumen baje suavemente, dándole ese toque de estudio clásico. Y para quienes ya buscan llevar esto a la producción profesional, la función Get Stems es el puente definitivo. Separa el archivo de audio mezclado en pistas independientes, la voz completamente aislada por un lado y la pista instrumental pura por otro. Te da un control total. Esto permite llevar los archivos a un software externo, ecualizarlos, aplicarles efectos propios o integrarlos en producciones convencionales. Incluso se están metiendo en el terreno visual. Con la nueva app móvil y su función Suno Scenes, la gente está subiendo una foto o un vídeo corto de su galería y la plataforma analiza visualmente el contenido para generar una banda sonora de 30 segundos inspirada en esa imagen. Es todo un ecosistema creativo. Muy completo. Pero claro, cuantas más herramientas profesionales se añaden, más urgente es hablar de la letra pequeña, el elefante en la habitación de los derechos de autor y las licencias comerciales, que hay que explicarlo de forma totalmente objetiva para que nadie se lleve sustos. Un tema que, aunque suene un poco árido, es vital entender desde el minuto 1. Las condiciones actuales de la plataforma establecen una frontera muy clara basada en el tipo de suscripción que se tiene en el momento exacto de generar la pista. Ojo con eso. Si se usa el nivel gratuito, el usuario no es dueño de la música. Esas pistas contienen marcas de agua auditivas inaudibles para el oído humano, pero rastreables por software. Su uso está restringido a fines estrictamente no comerciales y la propiedad intelectual recae en Suno. En resumen, que con la cuenta gratis puedes mandársela a tus amigos, subirla a tus redes sociales por pura diversión o usarla en un proyecto de clase. Fin. Pero si intentas monetizar eso, te expones a un problema serio. Ahora, si pasas por caja y adquieres los niveles Pro o Premier, el paradigma legal da un vuelco completo, ¿no? Exacto. Las guías confirman que la propiedad total y los derechos de explotación comercial pasan a ser de quien ha escrito el comando. Interesante. Se adquiere la licencia para distribución comercial global. Eso significa luz verde para subir las pistas a agregadores y plataformas como Spotify, Apple Music, cobrar regalías, usarlas como música de fondo monetizable en canales de YouTube o integrarlas en la banda sonora de un videojuego comercial sin deberle un céntimo en regalías posteriores a la plataforma que lo generó. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos balance de la inmensa cantidad de tutoriales, guías estructurales, trucos de idiomas y herramientas de estudio que hemos analizado a fondo hoy, la conclusión es rotunda.
Esto ha dejado de ser una curiosidad tecnológica o un juguete donde pulsas un botón a ver qué sale. Es un instrumento de producción denso y exigente. Quien quiera sacar música épica tiene que saber estructurar un comando épico, dominar la puntuación, entender las limitaciones acústicas y conocer los parámetros. Y todo esto nos empuja hacia una reflexión casi filosófica sobre la naturaleza misma de lo que llamamos arte. Pensemos por un segundo de forma analítica en lo que ocurre aquí. Hablamos de código, servidores, matrices de probabilidad, una entidad de software que no tiene conciencia, que jamás ha sentido el peso de la melancolía ni la euforia de un enamoramiento. No tiene vivencias de ningún tipo. Es pura matemática fría procesando texto. Y sin embargo, procesando esa matemática fría, cruzando una simple etiqueta de Emotional Acoustic con un texto bien puntuado, es capaz de sintetizar una voz quebrada en el momento exacto. Una frecuencia sonora que, al entrar por nuestros oídos, nos pone la piel de gallina genuinamente, o un muro de distorsión que nos genera una inyección de adrenalina real. Sí, el impacto fisiológico en nosotros es completamente auténtico, aunque el origen sea puramente sintético. Musical, esa capacidad visceral de conectar y emocionar, puede ser decodificada y replicada con tanta exactitud por un algoritmo. ¿Dónde reside entonces el verdadero valor de la música? ¿Está en la ejecución física y la garganta de quien la canta, aunque aquí sea solo un conjunto de datos? ¿O por el contrario, la verdadera magia artística reside en la mente humana, en la visión de quien supo teclear el comando exacto, elegir el silencio preciso y moldear el caos digital para darle forma a una emoción? Queda esa reflexión fundamental sobre la mesa para cualquiera que se adentre en este nuevo paradigma, en este escenario donde la barrera entre la tecnología de datos y la sensibilidad artística se ha difuminado por completo. Tocará decidir si la inteligencia artificial se está convirtiendo en el nuevo artista o si simplemente estamos ante el instrumento musical más sofisticado y complejo que la humanidad ha construido jamás. Ahí queda eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.